Muy bien, pues vamos a empezar, si os parece bien. Son las 6:05 de la tarde pasadas, así que, bueno, si alguien se incorpora más tarde, de todas maneras ya sabéis que estas charlas también se pueden ver en diferido metiéndose en la página web de fisioterapiaviva.com, ¿vale? Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos, gracias por estar ahí al otro lado otro sábado más. Mi nombre es Elena Martínez y soy la responsable del Centro de Bienestar Animal Fisioterapia Viva, que se encuentra en Madrid, en la calle Feijóo número 10. Como sabéis, una vez al mes hacemos una charla o una pequeña ponencia sobre temas interesantes respecto a los perros. Hasta ahora hemos hablado sobre los perros mayores, sobre cómo hacer estiramientos y ejercicios con los perros, de cómo dar masaje. Y la charla que voy a dar hoy es sobre los arneses y los collares más comunes que hay en el mercado y cómo afectan biomecánicamente a nuestros perros, ¿vale? Entonces, ya sabéis que la charla dura más o menos unos 40-45 minutos. Os pido a todos que apaguéis los micrófonos, ¿vale? Para que no haya ruido de fondo. Y luego al final, cuando termine la charla, si queréis, los abrimos y me preguntáis las dudas que tengáis, o si hay algo que no ha quedado claro, pues estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, ¿vale? El motivo de esta charla, pues porque sois muchos los que en la consulta diaria me preguntáis si es mejor usar collar, si es mejor usar arnés, qué collar usar, qué tipo de arnés usar, y la verdad es que es un tema bastante complicado porque depende mucho de la conformación del perro, de cómo sepa o no sepa ese perro salir a pasear, de si ese perro tiene alguna lesión previa o no la tiene, de muchas cosas, ¿no? Y de las modas, ¿no? Que las modas realmente, la verdad es que hacen bastante daño con este tema, ¿no? Porque ya sabéis que las modas hacen que salgan collares y arneses que son muy molones, pero que no todos los modelos son adecuados, y que muchas veces no sabemos ajustarlos bien, ¿vale? Que eso también es muy importante. Por mucho que tengamos un arnés o un collar que es perfecto para nuestro perro, si no sabemos cómo ajustarlo, a veces les podemos hacer más daño que otra cosa durante nuestro paseo, y el paseo es para eso, para pasear, para disfrutar, para pasarlo bien y para que los dos vayáis a gusto. Entonces, realmente esta charla vamos a abordar este tema desde respecto a la biomecánica del perro y a las posibles lesiones que le pueda generar en el sistema musculoesquelético. Es verdad que muchos collares y arneses se usan para la modificación de conductas no deseadas, pero hoy no nos vamos a meter en ese tema, ya que si alguno de vosotros tenéis algún perro con problemas de comportamiento, lo suyo es llevarlo a un adiestrador, que es la persona adecuada para que os enseñe qué problema tiene vuestro perro y cómo podéis gestionarlo, o cómo podéis enseñar al perro a que camine con tranquilidad a vuestro lado. Y es verdad que hay veces que hay arneses y collares que nos pueden ayudar, pero si ya es difícil a veces ajustar un collar o un arnés de paseo, los que son para tratamiento de conductas no deseadas, hay que saber no solamente ajustarlos, sino hay que saber manejarlos, hay que saber cómo hacer esa corrección en el momento adecuado y en función del tipo de collar o de arnés que lleve, cómo usarlo para que ese comportamiento sea corregido y que no consigamos lo contrario, ¿no? Que no hagamos que esa conducta se mantenga más en el tiempo. Por lo que a continuación vamos a hablar sobre collares y arneses más comunes. Por supuesto, en el mercado existen muchos modelos y marcas, pero debemos de ser críticos y huir de las modas para buscar el modelo que mejor se ajuste a nuestro perro y a lo que nosotros queramos cuando vamos paseando. El índice de la charla, pues para que sepáis un poquito en qué consiste la charla, vamos a hablar primero de qué es mejor, si arnés o collar. Luego hablaremos sobre la anatomía regional respecto a los collares, para que sepáis dónde va puesto ese collar y qué estructuras puede afectar. Hablaremos sobre los tipos de collares que existen en el mercado. Ya os digo que no son los de modificación de conducta, sino que van a ser los collares más frecuentemente vistos en la calle, ¿vale? Y los efectos que pueden tener a nivel biomecánico. Luego hablaremos sobre los arneses. Antes de hablar de los arneses, os enseñaré un vídeo para que veáis la biomecánica de la marcha en el perro, y en función de cómo se mueve el perro, veréis luego cómo le puede afectar al movimiento los diferentes arneses que vamos a ver, ¿vale? Que luego los veremos y veremos los efectos que puede tener sobre esa biomecánica de la marcha y sobre las estructuras
que intervienen en esos movimientos. Y luego hablaremos de cómo se hace el correcto ajuste del arnés, ¿vale? Para que, pues lo que os digo, ¿no? Que aunque tengáis el arnés más adecuado para vuestro perro, si no está bien ajustado, también puede ser un mecanismo lesional. Respecto a si es mejor usar arnés o collar, todo depende de vuestro perro. Me refiero a que un perro que sabe pasear perfectamente bien, va tranquilo a vuestro lado, sin dar tirones y sin responder a los hiperestímulos que puede haber alrededor, da igual como si no le pones nada, ¿vale? Ese perro va a ir bien con arnés, va a ir bien con collar, porque evidentemente va a responder a tus órdenes y va a ir a tu lado de una manera tranquila. Evidentemente tienes que llevar una correa que tenga la longitud suficiente para que el perro pueda agachar la cabeza y olisquear, ¿vale? Ya me da igual que sea con arnés o con collar, pero si el perro va todo el rato tirando, si el perro hay veces que responde de manera exagerada a otros estímulos, si es un perro que a lo mejor es muy nervioso o que es muy miedoso, eso hay que llevarle un adiestrador precisamente para evitar que se haga daño tirando tanto del collar o tirando tanto del arnés. Respecto a los collares, como os he comentado, vamos primero a hablar sobre la anatomía, ¿vale? Porque el collar va en la región del cuello, pero ¿qué hay en el cuello? Hay un montón de estructuras, no solamente a nivel musculoesquelético, sino a nivel circulatorio, a nivel de sistema nervioso, en las que estamos interfiriendo cada vez que le damos un tirón a nuestro perro. Para eso quiero enseñaros este vídeo, tenéis ahí la página web de referencia, ¿vale? Si queréis verlo, porque es un vídeo ilustrativo bastante bueno para que veáis la anatomía regional del perro. Las primeras capas, la piel, luego tenemos el timo en los cachorros y el sistema en los nódulos linfáticos, la musculatura más superficial de la región cervical, las venas y los capilares, el esófago y la tráquea, la glándula tiroides, el sistema nervioso con los nervios periféricos, el sistema simpático y parasimpático, que también forma parte del sistema nervioso, las vértebras cervicales y el hueso hioides, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, cuando nosotros le damos un tirón al perro del cuello o el perro nos da un tirón de la correa porque ha visto un gato, porque, bueno, se ha asustado por el motivo que sea, todas esas estructuras que acabamos de ver van a sufrir ese tirón en más o menos profundidad, depende un poco de la intensidad del tirón, pero va a haber un efecto a nivel de la piel. De hecho, hay muchos perros que se les ve que tienen la zona como un poco pelada simplemente del propio roce del collar, ¿vale? La musculatura que hay debajo también va a sufrir esas zonas de hiperpresión. De hecho, hay muchos perros que tienen contracturas cervicales simplemente por ir tirando de la correa. Y hay muchas veces que a lo mejor lo tienen solamente en un lado. ¿Por qué? Pues porque algunos de nosotros tenemos la manía de llevar al perro, por ejemplo, en el lado izquierdo. Entonces, si siempre va tirando hacia la izquierda, la musculatura de ese lado, del lado izquierdo, es la que va a tener con más aumento de tono, probablemente con dolor en la palpación, con presencia de bandas tensas, con contracturas, con acortamiento en el movimiento. Si vamos tirando más hacia abajo, hemos dicho que tenemos los ganglios linfáticos, ¿vale? Que luego hablaremos de esto es bastante importante porque hay muchos perros que tienen déficit de linfocitos T por estos problemas de los tirones o de collares que vayan mal ajustados. Luego tenemos también las venas y las arterias, que es la sangre que manda el corazón al cerebro. Y luego, un poco más profundo, tenemos las vértebras cervicales y dentro de las vértebras tenemos la médula y de la médula tenéis que imaginaros que la médula va por dentro de las vértebras y por los lados salen todos los nervios que se encargan de inervar las extremidades. Y no solamente a nivel motor y sensitivo, sino que también esas terminaciones nerviosas, muchas van a las vísceras, ¿vale? De tal manera que una lesión a nivel de las cervicales nos puede afectar a un músculo, nos puede afectar a la sensibilidad de la piel, pero también nos puede afectar a vísceras y órganos. Entonces, en el momento que damos un tirón brusco de esa zona, imaginaros cómo pueden sufrir todas esas estructuras. Ahora vamos a hablar de los collares más comunes. Bueno, los collares de nylon
yo creo que es los que prácticamente usamos la mayoría, son collares más o menos gruesos. Evidentemente, cuanto más grueso sea el collar, mejor, porque distribuye más la presión. Cuanto más finito, más se concentra la presión en la misma zona. Suelen tener una argolla para poner la correa y el cierre puede ser o de hebilla o puede ser los cierres fáciles estos, que son bastante cómodos. La tela suele ser de nylon o de cuero y en principio no son collares de adiestramiento, son collares normales y corrientes. Luego tenemos los collares de semiahogo, que se han puesto muy de moda. Yo hasta hace unos años no los conocía, pero se han puesto muy de moda, sobre todo por los galgos, ¿no? Porque, bueno, como los galgos tienen un cuello tan largo y tan estilizado, para evitar esa zona de hiperpresión se suelen poner los collares que tenéis abajo, que es el martingala, que es un collar de tela muy ancho, además han sacado unos diseños súper bonitos y lo que ocurre es que cuando el perro tira o cuando tiras tú de la correa, ese collar se cierra. ¿Hasta cuándo? Hasta donde tú pongas la marca. Una de las hebillas se mueve y entonces decides si quieres que se cierre más o menos. El motivo de ponerle estos collares a los galgos es porque, bueno, pues desgraciadamente hay muchos galgos con traumas psicológicos que su respuesta evidentemente es la huida y muchos se escapan, ¿vale? Luego veremos varios arneses que están mejor que estos collares para los perros escapistas en general, pero bueno, estos perros con esos motivos los pusieron de moda y al final lo que haces es, como veis en la imagen de abajo, es generar, bueno, pues es como un ahorcamiento, pero con un límite, ¿vale? Porque no se cierran del todo. Luego tenemos otro tipo de collares que es el de ahogo o estrangulamiento. Estos ya no tienen ningún tipo de tope. En el momento en el que tú tiras de la correa o el perro tira, lo que hacen es ir cerrándose sobre sí mismo. Los hay tanto metálicos como unos que son con la correa incorporada. Pues bueno, hay que decir también que estos tipos de collares, como los anteriores, pueden ayudar a manejar a perros que sean muy grandes, ¿vale? Porque hay veces que los perros grandes, bueno, pues sales volando detrás de ellos y este tipo de collares te puede ayudar a manejarlos en ciertas situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que si el perro lleva el collar aquí abajo, prácticamente no vas a tener ningún control sobre él. Este tipo de collares puede generar control sobre el perro si tú lo subes muy arriba, ¿vale? Porque además limitas el movimiento de las cervicales, pero bueno. Hay gente que los lleva un poco por salir más tranquilos con su perro, pero realmente estos collares deben ser recomendados y enseñar cómo se usa por un adiestrador. Aquí tenemos otro tipo de collares, que es el collar de cabeza o ronzal. Está formado por una zona que va a la parte del hocico y otra parte que es como un collar normal que va en las cervicales. Como veis en la imagen de arriba a la izquierda, al perro le llevas con dos manos. Con la mano del collar, bueno, pues controlas más o menos los movimientos y se supone que con la parte del hocico, ¿no? Que como veis es como una cabezada de un caballo, si el perro se distrae o mira algo que no debería mirar porque puede tener algún problema de comportamiento, tú le das un tirón y le giras la cabeza. ¿Cuál es el problema? Pues que a veces nos pasamos y el giro que haces de la cabeza le puede generar dolor a nivel de las cervicales. Evidentemente, si tienes un perro con problemas de comportamiento y no tratas los problemas de comportamiento e intentas solamente corregirle con esto, no es suficiente, ¿vale? Y además las cervicales van a sufrir bastante. Este es otro tipo de collar muy parecido, que lo que hace es, está unida la parte de la cervical con la parte que va al hocico. ¿Qué efecto tiene? Cuando tú tiras de la correa hacia atrás, no solamente le sujetas el cuello, sino que lo que haces es generarle un movimiento de flexión a nivel además de las vértebras más altas, ¿vale? De la región suboccipital, donde hay estructuras nerviosas bastante importantes. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo no he educado al perro, pues evidentemente los tirones que vas a tener que dar cuando el perro vea a un gato o vea a otro perro con el que no se lleva bien van a ser bastante importantes y puedes generar mucho daño a nivel de las cervicales. Por eso siempre hacemos hincapié en que lo importante es llevarlo a un adiestrador para corregir ese tipo de conducta, porque si no, da igual, aunque le pongas un collar de pinchos, te va a dar completamente igual, ¿vale? O le tratas el problema que tiene de comportamiento o al final no sirven para nada este tipo de collares porque no lo estás usando bien.
Vale, bueno, pues hemos dicho dónde va situado ese collar, ¿no? La importancia que tiene la región anatómica en la que se encuentra el collar situado y las estructuras a las que puede afectar, tanto a nivel vasculonervioso, como a nivel muscular, como a nivel del sistema linfático, como a nivel simplemente de la piel, ¿no? Que también puede generar heridas. Los daños físicos de los collares, bueno, pues en la piel puede generar pérdida o irritación de la piel, heridas y dolor. En los músculos del cuello, como hemos comentado, puede generar contracturas, contusiones y dolor. En el timo, que es la glándula que se encuentra en el cuello, en perros jóvenes y cachorros, el daño mecánico producido por el collar al timo puede reducir los linfocitos T, que es un tipo de glóbulos blancos. A nivel del hioides, que es el hueso de la lengua, puede producir dificultades a la hora de tragar. De hecho, hay muchos perros que cuando tiran se les escucha como tosen precisamente porque se genera como un bloqueo y como un cierre, ¿no?, de la región de la glotis. A nivel de las vértebras cervicales y de los discos intervertebrales, se acelera la degeneración pudiendo causar osteoartritis de columna y hernias en los discos. A nivel de osteopatía a veces también se generan pequeñas subluxaciones que son microdesplazamientos que a la larga pueden acelerar ese proceso artrósico y generar también neuropatías. A nivel de la médula espinal se puede producir un estrechamiento del canal medular en consecuencia con el pinzamiento de la médula. Imaginaros todos esos tirones, las vértebras están todo el rato haciendo microdesplazamientos. Cuando el cuerpo tiene una zona con inestabilidad, ¿qué es lo que hace? Intenta darle estabilidad, más cuando tiene el sistema nervioso dentro, que es lo que tiene que proteger. ¿Cómo le da estabilidad? Lo que hace es una neoformación de huesos. Seguro que todos habéis oído hablar de los osteofitos, ¿no? Pues los osteofitos es el recurso que tiene el cuerpo para darle estabilidad a articulaciones que son inestables. ¿Cuál es el problema? Que los osteofitos al final es un trozo de hueso que el cuerpo genera y que se coloca por donde el cuerpo cree que tiene que colocarlo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces lo va colocando dentro del canal medular y eso genera un estrechamiento. Ya os he explicado la médula, todos los efectos que tiene a nivel de inervación de músculos, de piel, de órganos y de vísceras y de mucho más. Entonces os podéis imaginar un poco los efectos que tiene a nivel de la médula, ¿no?, de ese estrechamiento que se puede generar. A nivel de los nervios, los discos herniados pueden pinzar los nervios causando dolor e influyendo en las funciones neurológicas que hemos hablado. Hemos dicho que también está el sistema nervioso simpático y parasimpático, que forma parte del sistema nervioso y puede causar un daño directo o indirecto como consecuencia de la inflamación y de la presión de todos los tejidos adyacentes. Hemos dicho que también el sistema arterial y venoso pasa por toda la región cervical. Bueno, pues la presión en las venas ejercidas por el collar puede subir la presión sanguínea en el cerebro, así como la presión intraocular, de forma que a largo plazo el riego cerebral pueda verse disminuido y dar lugar a la presencia de glaucoma. A nivel de la tráquea, los anillos del cartílago pueden perder su curvatura o romperse, aplastándose, ¿vale?, de tantos tirones. Evidentemente estamos hablando de casos muy exagerados. A nivel de la laringe se puede producir dificultades para tragar, atragantamiento y dolor. A nivel del esófago se pueden producir dificultades al tragar y también dolor, y a nivel de la glándula tiroides se puede producir hipotiroidismo. Hay algo también que es bastante... es raro que pase, pero cuando pasa es bastante importante, que es los daños en el sistema linfático, circulatorio y nervioso, que es el síndrome de Horner. El síndrome de Horner ocurre cuando las células que se encargan de hacer llegar las diferentes señales nerviosas hasta la cara están dañadas. Entonces los músculos faciales del perro no funcionan de forma adecuada y las pupilas se contraen de un modo excesivo, ya que son incapaces de responder a los estímulos que manda el resto del cuerpo. ¿Cuál es el problema? Que se genera un cortocircuito a la hora de la comunicación del sistema nervioso. El sistema nervioso no solamente se encarga de mandar la orden de movimiento o de mandar la orden al órgano o a la glándula o a la víscera, sino que también se encarga de recibir toda la información de lo que pasa alrededor, ¿no? El perro ve que pasa algo y esa información sube por el sistema nervioso, se integra en el cerebro y tiene que mandar una respuesta. Pues el síndrome de Horner lo que ocurre es que hay un cortocircuito a ese nivel, por lo que también todas sus reacciones se van a ver alteradas. Los daños físicos que causa el collar
puede ser por diferentes cosas, ¿no? Pueden estar generados por los collares debidos al mal uso que se hace de ellos, como os digo muchas veces, perros con problemas de comportamiento, aunque tú le pongas el collar más ancho, más mullido, más blandito, evidentemente si el perro no hace más que tirar te va a dar igual, al final ese perro se va a hacer daño de tirar tanto con el collar. Muchas veces también es nuestro propio manejo lo que genera esos problemas, porque a lo mejor tú vas caminando con el perro y vas distraído con el móvil y el perro se para a olisquear y tú le pegas un tirón. Entonces también nuestro propio manejo hace que también generemos esos tirones. Y luego hay veces que bueno, los perros no son perfectos, evidentemente, y a veces se distraen, o pasa algún perro que no le cae bien, o pasa algún gato, y nosotros a veces le pegamos tirones. Cuando corregimos a un perro no hay que darle un tirón fuerte, sino que lo que tienes que hacer es como darle pequeños tironcitos como para llamarle la atención, ¿no? Entonces, claro, si no sabemos hacer ese tipo de llamada, que nos tiene que enseñar a alguien a hacerlo, por eso hago tanto hincapié en el tema de los adiestradores, pues evidentemente lo vamos a hacer mal y al final le vamos a hacer daño al perro. Esto, la verdad es que lo encontré esta misma semana y me ha parecido bastante interesante ponerlo en esta charla, ya que es un estudio que se ha hecho en la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, y se ha hecho una valoración de diferentes collares, de 8 collares, ¿vale? Que son los que tenéis en la imagen de la izquierda. Lo que han hecho es sobre un simulador de cuello de perro, que es lo que tenéis en la imagen de la derecha, ¿vale? Se ha probado a darle diferente tensión, pues primero 30 newtons, luego 40, luego 80, y lo ha probado haciéndolo en zonas más altas o más bajas, imitando un poco la región cervical más alta y la región cervical más baja, ¿no? Y las conclusiones a las que han llegado en este estudio es que los collares pueden ser un método adecuado para exhibir etiquetas de identidad y un medio de sujeción para los perros que caminan constantemente con una correa suelta. Sin embargo, cuando los perros tiran de la correa o se tira de la correa, este estudio sugiere que existe un riesgo de lesión en el cuello para todos los tipos y estilos de collares probados, incluso cuando los collares son acolchados o anchos. Ningún collar individual probado proporciona una presión considerada lo suficientemente baja como para mitigar el riesgo de lesiones al tirar de la correa, ¿vale? O sea, fijaros, han analizado 8 tipos de collares diferentes, evidentemente, mira, el de abajo, por ejemplo, es bastante estrecho, pero varios de ellos son bastante anchos y bastante mulliditos. Pues todos los collares con poca presión, como son los 30 newtons que han probado en un mínimo, puede ser un mecanismo lesional para la región cervical de nuestros perros. Entonces, es verdad que muchas veces no controlas igual a un perro con un collar que con un arnés. Evidentemente, yo soy partidaria de llevarlos sueltos siempre y cuando se pueda. Evidentemente, en el campo yo los llevo sueltos, pero en ciudad no se me ocurriría. Entonces, bueno, tenemos que sujetarlos con algo, ¿no? Ahora veremos las opciones de los arneses, pero también depende del comportamiento que tenga nuestro perro. Vale, bueno, pues ahora vamos a hablar de los arneses. Hemos visto los collares que hay más comunes y los efectos que tienen las cervicales, y ahora vamos a hablar de los arneses. Para hablar de los arneses, antes tenemos que saber un poco, igual que en las cervicales, dónde va colocado ese arnés, ¿no? Evidentemente hay muchos tipos de arneses, pero la mayoría tienen una tira a nivel del cuello, otra tira a nivel de las costillas y una tira que une la del cuello con las de las costillas. Bueno, pues ahí tenéis la anatomía del perro, ¿vale? Y ahora el vídeo que vais a ver es el vídeo en movimiento. ¿Qué quiero que veáis? Quiero que os fijéis en las escápulas, en lo que comúnmente llamamos las paletillas, ¿vale? Quiero que os fijéis en la amplitud de movimiento que tiene. Ahí tenemos un perro al trote. Fijaros no solamente cómo avanza el miembro torácico, sino el desplazamiento que ocurre en la parte de arriba de la escápula. Que sepáis que la escápula, cuando el perro está caminando, da igual a qué aire sea, evidentemente cuando más rápido va, más desplazamiento hay, pero es capaz de desplazarse 4 centímetros hacia adelante y 4 centímetros hacia atrás, ¿vale? Entonces es un dato bastante importante a tener en cuenta a la hora de elegir un arnés que queramos usar y cómo ajustarlo, porque si queremos que el perro camine, tenemos que dejar libre las zonas que tienen que moverse para que camine.
En conclusión, lo que debemos valorar en un arnés es que deje la mayor libertad de movimiento en la cintura escapular sin limitar el desplazamiento de la escápula. No solamente en la articulación glenohumeral, que es la articulación del hombro, ¿vale? Que es donde se une la escápula con el húmero, sino en la parte de arriba donde veis los dos puntitos rojos, esa es la zona que es capaz de desplazarse hasta 4 centímetros, depende en qué aire vaya el perro, ¿vale? Pero tenemos que dejar esa zona lo más libre posible para que se pueda mover. Es como si vosotros intentáis andar con los hombros pegados, pues o sea, evidentemente no vais a moveros bien. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el arnés no debe ejercer presión en la región de la tráquea ni en la cara anterior del cuello y no debe limitar la capacidad respiratoria. Porque claro, la tira que va a nivel de las costillas está en las costillas, que es la parrilla costal, que debajo tiene los pulmones. Entonces, bueno, en un paseo el perro va tranquilo, pero si el perro va corriendo y aumenta su frecuencia respiratoria, también aumenta el movimiento de la parrilla costal, y si el arnés va muy ajustado, por ejemplo, no va a permitir ese movimiento, esa apertura y ese cierre. Y por último, debe de estar hecho de un material suave o incluso almohadillado, y las tiras deben ser anchas y repartir bien la presión. Bueno, eso es un poco igual que el collar, ¿no? Cuanto más ancho sea, sin ser exagerado, evidentemente mejor, porque va a generar menos zonas de hiperpresión y que esté acolchadito y que sea un tejido bueno, que no tenga las costuras vistas, bueno, que sea una zona protegida, ya que va a ir todo el rato en contacto con la piel y generando un poco de fricción. A nivel de arneses, bueno, pues hay diferentes tipos de arneses, que son los de modificación de conducta, los arneses de paseo y los arneses específicos, que son los que se usan en rehabilitación. Como he dicho, en esta charla solamente vamos a hablar de los arneses de paseo. Entre ellos, bueno, tenemos los arneses en X, en Y, en H, el arnés noruego, el arnés en silla de montar y el Merilon. Vamos a ver un poquito en qué consiste cada uno, aunque probablemente los hayáis visto todos. Antes de nada, como os he comentado antes, los arneses, digamos que tienen, digamos, todos una misma estructura, aunque luego la forma pueda cambiar, pero la estructura es la misma. Tienen una tira que generalmente va a la región del cuello, otra tira que va a la región de las costillas o del abdomen, hay algunos que son más largos que llegan al abdomen, y luego puede tener dos tiras, una que va uniendo la tira cervical con la tira costal a nivel de la espalda y otra tira que va de la tira cervical a la costal a nivel del pecho, ¿vale? Por eso es un arnés, porque lo que hace es envolver la región torácica. Entonces, en principio, debería ser más cómodo para el perro porque no está toda la presión concentrada en el cuello como puede ser el collar. Bueno, los arneses en X, seguro que ya los habéis visto, ¿no? Pues tiene una tira que forma parte del cuello y digamos que se alarga hacia la tira de las costillas, generando una X en la parte posterior. Tiene otra tira a nivel costal que se cierra con un cierra fácil y están unidas a nivel torácico por una tira que es longitudinal. Hay veces que este tipo de collares, de arneses, perdón, los habréis visto más largos y son los que se suelen usar para mushing, para canicross, bueno, para deportes caninos. ¿Cuál es el problema de estos tipos de arneses? Bueno, pues evidentemente cuando estás haciendo deporte con un perro y es un deporte de tiro, como puede ser el canicross, el mushing, el backyarding, zonas de hiperpresión va a haber porque el perro va tirando. Entonces lo único que tener cuidado es que no caiga en la región de las escápulas, justamente en la parte anterior del hombro, porque es donde pasa el tendón del bíceps y si genera una hiperpresión puede derivar en una tendinopatía. Pero bueno, en principio son los que se suelen usar porque es como el perro está más recogido para generar para este tipo de deporte. ¿Cuál es también el problema? Pues que al tirar sobre su propio cuerpo pueden también generar tensión en las tiras que van hacia las costillas y limitar un poco el movimiento respiratorio, el patrón respiratorio. Tenemos los arneses en Y, ¿vale? Que generalmente suele ser una tira ancha, bastante acolchada, que va en la región pectoral, suele salvar bastante bien las escápulas, ¿no? la parte de la paletilla, protege la parte del esternón y luego se une a una tira más estrecha que va en la región de las costillas. Evidentemente, este tipo de arnés depende un poco de la anchura que tengan las tiras, porque si veis en la imagen de abajo,
vale, parece que va bastante bien colocado el arnés, pero esas tiras son tan anchas para ese perro que probablemente la escápula, que tenéis que imaginar que cae justamente ahí debajo, esté limitado bastante su movimiento durante la marcha. Como veis aquí en estas imágenes, depende de la anchura de las tiras, puede estar limitando el movimiento anterior y posterior de la propia escápula y si no está bien ajustado y el perro tira mucho, como veis en la segunda imagen de abajo, la parte que va en Y a nivel del cuello, que en principio si el perro va bien, esta parte tiene que ir despejada, que es donde está la tráquea, donde está la laringe, donde está toda la región cervical, pero si el perro tira mucho hacia atrás, evidentemente esa tira se va a subir y va a generar una zona de hiperpresión a nivel de la parte anterior de las cervicales, y a nivel del anclaje posterior, que cae justamente sobre las vértebras torácicas, también va a generar una zona de hiperpresión. Aquí tenemos los arneses en H, que igual tenemos una tira que va alrededor del cuello, otra tira costal que va alrededor de las costillas y dos tiras, una anterior y otra posterior, que van por la línea media. ¿Qué problema podemos encontrar con este tipo de arneses? Pues depende también de cómo lo ajustemos. Si os fijáis en la imagen de arriba, la tira cervical está muy alta. Y además, si el perro tira, evidentemente se le va a clavar bastante en el cuello, que va a hacer el efecto de un collar. Y además, esas tiras son muy estrechas para un perro tan musculoso, evidentemente. En la imagen de abajo están el tipo de arnés que os he comentado antes, que son para los perros escapistas, igual también se hicieron para los galgos y para los podencos. Y como veis, tiene una tercera tira que va en la región abdominal. Esa tercera tira debería caer en las últimas costillas. Hay veces que si el arnés le queda grande al perro, va a ir comprimiendo las vísceras, ¿vale? Toda la zona del estómago e intestino. Entonces hay que asegurarse que cae sobre las últimas costillas. Aquí tenemos el arnés noruego, que en principio se supone que es un arnés también que está diseñado para tirar, pero bueno, ahora veremos un poco este tipo de arnés, cómo puede influir en el movimiento del perro. Si habéis visto el vídeo del movimiento, ya os podéis imaginar que las escápulas no están libres, ¿vale? Por esa tira transversal que va hacia adelante. Pero además, justamente la tira cruza el pecho por la articulación glenohumeral, que es la articulación del hombro. Entonces, si esas articulaciones tienen que poder ir avanzando según el movimiento, y yo tengo aquí una tira transversal, ese empuje ya se va a ver limitado. Como veis en la imagen de la izquierda, está atravesando la tira transversal, está cruzando la articulación glenohumeral y puede generar tanto limitación del movimiento hacia adelante de la escápula como zona de hiperpresión y dolor en una zona tan sensible como es el tendón del bíceps, ¿vale? Entonces hay muchos perros que terminan con una tendinopatía crónica del tendón del bíceps precisamente por llevar este tipo de arneses. Además, la tira que va hacia las costillas, o llevas muy bien ajustado el arnés o puede caer justamente por detrás de la pata delantera, teniendo en cuenta que esa zona, digamos que podemos asemejarla a nuestra axila, hay muchísimas terminaciones nerviosas y si tenemos una zona con hiperpresión también se va a ver afectada esa zona. Además, si tenemos un perro que no sabe pasear con el arnés y que tira mucho, como veis en estas imágenes, es un arnés bastante fácil para que el perro se pueda escapar. En la imagen de abajo, como pase esa mano por el arnés, el perro ya está fuera. Y estos arneses seguro que los habéis visto, se llaman arnés en silla de montar porque desde hace años se han puesto muy de moda. Se supone que son arneses que están diseñados ergonómicamente para distribuir la presión en la región dorsal, ¿no? Porque llevan toda esa zona como tan súper acolchado y tan blandito, pero como podéis ver, la tira que lleva delante, a pesar de que hay diferentes modelos, ¿no? Con más angulación, menos angulación, pero en el momento en el que el perro lleva una tira delante, que es por donde tiene que proyectar el movimiento, evidentemente ese movimiento, esa protracción de los hombros se va a ver alterada, por lo que el movimiento de sus patas, lo que se llama el tranco, va a ser mucho más corto y se va a ver alterado. Y luego además, la tira que va hacia debajo, igual me pasa con el nórdico, depende de la talla que lleve el perro, a veces puede quedar muy pegada a la zona del hueco de la axila y afectar a todas las terminaciones nerviosas que pasan por ahí. Como veis,
La región precervical en el de la izquierda también se puede ver si el perro tira, evidentemente. Ese arnés tiene tendencia a hacer como un movimiento de retroversión, ¿vale? Entonces la tira que va por la parte del cuello tiene tendencia a levantarse y lo que va a generar es el mismo efecto de un collar porque va a generar una zona de hiperpresión a nivel de la región precervical. ¿Qué más podemos encontrarnos? Bueno, evidentemente este tipo de arneses, si están mal ajustados y si el perro tira mucho, no solamente me va a generar una presión a nivel de la región precervical, sino que además, como los arneses NX que hemos visto al principio, puede generar una zona de hiperpresión también en las vértebras torácicas. ¿Por qué? Porque al tirar toda la presión se va hacia esa zona. Y además este tipo de arneses, yo la verdad es que me di cuenta pues cuando vi a un perro que intentaba agachar la cabeza para olisquear, y claro, si la tira va muy alta, el perro no puede agachar la cabeza. Pero es que no solamente eso, es que a veces cuando intentan tumbarse, como la tira del pecho, de la tira pectoral, va tan pegada a los hombros, a veces los perros no se pueden ni tumbar estirando los hombros, ¿vale? Tienen que quedarse como en posición de esfinge porque les está limitando mucho el movimiento. Entonces, en cualquier tipo de collar y arnés tenemos que asegurarnos de que nuestro perro no solamente va a tener los movimientos libres a la hora de pasear, sino que si quiere agachar la cabeza para oler, pueda hacerlo, si quiere sentarse, pueda hacerlo, que hay algunos que el que veremos ahora, por ejemplo, si te sientas, si el perro se sienta, le puede presionar la región abdominal, que el perro pueda rascar, por ejemplo, con las manos, o sea, que tenga libertad de movimientos sin que el arnés esté interfiriendo en ellos. Ese es el arnés que os comentaba, ¿no? El arnés el Merilon, que se ha puesto ahora bastante de moda. En principio se supone que es un arnés para perros que tienen problemas en los hombros, ¿no? Porque como veis, realmente la articulación del hombro la deja bastante libre, pero la tira que va a nivel del cuello, por muy gorda que sea, me está ocupando el espacio de la escápula. Si os veis, hay dos modelos, ¿no? El Merilon corto y el Merilon largo, que se supone que el largo es más para perros de caza. Pero si veis las dos imágenes, en el husky, el perro de arriba, fijaros la tira que va hacia las costillas, cómo está de pegado a nivel del codo, ¿vale? Todo lo que os he comentado ya del hueco de la axila y todas las terminaciones nerviosas. Y el perro de abajo, la tira que no lleva una tira a nivel de la escápula, porque está diseñado para perros de caza que tienen que hacer mucha carrera, pero las dos tiras pasan por la región abdominal. Entonces, cuando ese perro se sienta, evidentemente va a generar allí una zona de hiperpresión. En estas imágenes podéis ver los dos arneses, ¿no? El largo y el corto. Fijaos en el husky de arriba, además, en el pelo se le ve muy bien cómo el pelo se aplasta en el momento que el perro se sienta y tira de la tira abdominal, le está tirando también de la tira cervical. Entonces, a la mínima que tire con la correa, ese collar lo que va a hacer es clavarse. O sea, el arnés se va a convertir igual en un collar, ¿no? Y en el de abajo tenemos lo mismo, incluso más exagerado a nivel de la tira que va a nivel costal, precisamente porque al sentarse el perro necesita llevar las patas hacia atrás. Si está muy pegada la tira costal a nivel del codo, no puede hacer ese movimiento, le está interfiriendo en ese gesto y el perro no va a estar sentado cómodo. Vale, bueno, pues ya hemos visto los arneses más comunes y más o menos cómo pueden afectar a la biomecánica del perro. Ahora os voy a hablar primero de cómo ajustar correctamente un arnés y luego terminaremos con un vídeo que a mí me gusta mucho porque es un vídeo de un perro que camina en libertad y luego camina con diferentes tipos de arnés para que veáis cómo puede influir, o sea, no nos hacemos a la idea de cómo influyen los arneses en los movimientos de nuestro perro, ¿vale? Y no, o sea, no es solamente que influyan en el movimiento, es que si el perro no se mueve bien, sus tejidos no se mueven bien, y si los tejidos no se mueven bien y hay zonas de hiperpresión y hay zonas que tengan una mala vascularización, eso es una lesión en medio plazo, ¿vale? Entonces es la importancia que yo quiero dar al tema de los collares y los arneses, ¿no? Un poco con la visión biomecánica para que veáis, bueno, es como si tú te pones unas zapatillas pequeñas, bueno, pues un día las llevas, 2 días las llevas, 3 días las llevas, pero al final tus dedos de los pies van a sufrir, tu fascia plantar va a sufrir, tus tendones van a sufrir, pues esto es lo mismo a nivel de un arnés o de un collar. Bueno,
Debido a la variedad de arneses existentes en el mercado, debemos seguir las recomendaciones de talla, evidentemente, del fabricante. ¿Qué tenemos que fijarnos? Bueno, pues que sea un tejido que sea de buena calidad, que sea un tejido que esté almohadillado, que no tenga costuras que puedan generar zonas de rozamiento a nivel cutáneo, que tengan los tierrafáciles, evidentemente, cuantos más anchos mejor, ¿no? Porque va a ser más, va a generar menos presión a nivel local, y además los cierres tienen que ser ligeramente curvos para acompañar la forma del perro, ¿no? Que van las costillas o en el cuello, bueno, pues siempre se va a ajustar más que uno que sea recto. Nos tendremos que asegurar de que, bueno, que está todo bien ajustado antes de salir con el perro, y sobre todo eso, que sea un tejido de buena calidad, ¿vale? Que podamos meter bien la mano por debajo de las tiras para asegurarnos de que no está muy ajustado, porque si ya ponemos el arnés y con el perro parado no puedes meter la mano, en el momento que el perro empieza a moverse, aquello es una tortura porque no va a tener ninguna flexibilidad para dejar que el perro camine. Hemos dicho que, bueno, que una vez puesto el arnés debe quedar fijo sin que baile en exceso y que no deje holgura suficiente que nos deje holgura suficiente para que el perro pueda quitárselo e intentar sacar alguna extremidad. El arnés debe permitir los movimientos libres durante la marcha y durante el descanso, como os he dicho, tanto para sentarse como para tumbarse, como si tiene que agachar para olisquear. ¿Cómo podemos saber si el arnés está bien puesto? Bueno, pues para empezar, la tira que tenemos en el cuello debe de respetar el espacio precervical, ¿vale? No tiene que quedar muy alta para que no genere una presión a nivel del cuello e influya en la mecánica respiratoria, sino que tiene que quedar más o menos a la altura del esternón. La tira que va a nivel de las costillas tiene que estar más o menos como 2-3 dedos por detrás del codo para permitir ese movimiento de retracción que hace el perro cuando está caminando, ¿vale? Y que a pesar de que el perro tire, bueno, y que se pueda desplazar un poco ese arnés, que el perro pueda generar ese movimiento de avance con los miembros torácicos. Además, tenemos que poder meter los dedos por debajo, ¿vale? De tal manera que le quede ajustado, pero que no le quede apretado, que tengamos esa holgura para poder meter los dedos. A nivel de la correa abdominal, que es el arnés largo que hemos visto, no tiene que comprimir, como os he dicho, los órganos, tiene que quedar más o menos a la altura de las últimas vértebras torácicas, y en los galgos a veces, si cae muy atrás, puede rozar el pene y generar heridas, ¿vale? Así que tenemos que vigilar que esté bien ajustado para que no presione los órganos internos y para que se respete también la mecánica ventilatoria, que no esté apretado y que no influyan en el diafragma, ni en la parrilla costal, ni en la parte anterior, ¿vale? Porque todo al final es el sistema respiratorio, y si el perro tiene que caminar o quiere correr y eso le genera un aumento de la frecuencia respiratoria, que su mecánica respiratoria sea lo más correcta posible. El daño generado por el arnés puede ser debido a un ajuste incorrecto, ¿vale? Cada arnés y cada fabricante indica que la medición es, bueno, para hacer qué tipo de medición hacer para un correcto ajuste del material, materiales abrasivos o costuras en zonas de roce o mal comportamiento del perro. Lo que os he comentado, si el perro va siempre tirando, os va a dar igual poner un collar que un arnés, que al final se va a hacer daño sí o sí. Entonces, lo importante con los arneses es eso, saber que la parte anterior del cuello queda libre, que la parte de las escápulas queda libre, que no hay ninguna tira transversal que nos vaya a generar hiperpresión en la articulación glenohumeral, que me deja libre el movimiento también de retracción del hombro, de tal manera que la tira que va a nivel de las costillas tiene que quedar 2-3 traveses de dedos por detrás del codo para que el perro pueda sentarse bien, para que se pueda tumbar bien, para que pueda avanzar bien con los movimientos. Que podamos, a pesar de que esté ajustado, meter los dedos por debajo, ¿vale? Que nos deje un espacio para que tampoco vaya friccionando constantemente la piel, y en el caso de tener un arnés largo que vaya por la región abdominal, que no me comprima los órganos internos y que vaya más o menos a la altura de las costillas flotantes, de las últimas costillas. Los daños físicos que pueden generar los arneses, bueno, pues a nivel de piel pueden ser las rozaduras, puede generar presión en la región precervical, al final ahí tendríamos, digamos, los mismos efectos secundarios que con un collar, puede generar pinzamiento de nervios a nivel del hueco de la axila, limitación de la movilidad de la cintura escapular, ya os he puesto el vídeo para que veáis
que en la parte alta de la escápula puede avanzar y retroceder hasta 4 centímetros, para que os hagáis una idea, y puede haber una disminución de la capacidad respiratoria. ¿Qué factores son los que tenemos que revisar especialmente para asegurarnos de que es un buen arnés? Bueno, pues que no tenga las tiras finas, tampoco que las tenga demasiado anchas, evidentemente, que no estén colocadas cerca de las articulaciones para dejar esa libertad de movimiento, que esté bien ajustado, que no tenga materiales que sean abrasivos o que sean costuras de mala calidad que puedan generar heridas a nivel cutáneo, y que evidentemente sea un arnés adecuado para el comportamiento del perro, como os he comentado. Y este es el vídeo del que os hablaba, que a mí me parece, la verdad es que muy representativo de todo lo que hemos hablado ahora, ¿vale? Vais a ver a un perro que va caminando libre, luego le van a poner un arnés atado, para que veáis ya simplemente el ir atado, a pesar de que el perro va bien, cómo cambia los movimientos, y luego le van a cambiar los arneses para que veáis cómo influye. Sobre todo, donde yo quiero que os fijéis es en el movimiento de los miembros anteriores, ¿vale? Y no os fijéis solamente en las patas, en la parte de abajo, sobre todo en la parte más interesante está en la región de la escápula, donde está la paletilla. A ver si os puedo... ¡Uy! Un segundito. Ay, a ver si puedo... Ahí está el vídeo, ahí lo tenéis. ¿Veis? Ahí el perro va caminando libremente. Fijaros, con este arnés ya hay un poquito de limitación. ¿Veis cómo el arnés es empujado por el movimiento de la escápula? Aquí al perro le han atado, ya el movimiento de los miembros anteriores se ve más limitado. Otra vez el perro va libre, con amplitud de movimiento, sus escápulas se mueven perfectamente bien. Fijaros la tira que va transversal delante, cómo le limita el movimiento de avance de los miembros torácicos, y fijaros aquí, o sea, ya en el momento en el que van tirando de él, la longitud de movimiento, lo que es el tranco, es muy cortito. Otra vez el perro libre, fijaros la longitud de tranco que tiene. Este arnés es un poco más largo, le limita menos el movimiento, pero aún así la región glenohumeral se ve afectada. Fijaos ahí los pasitos tan cortos que da con los miembros torácicos, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente que nos hagamos un poco a la idea de que cuando salimos con el perro, evidentemente el perro es nuestra responsabilidad, y el perro tiene que ir controlado, y el perro tiene tenemos que poder pasear a gusto con nuestro perro, pero claro, que sepamos que lo que le estamos poniendo, tanto a nivel de collar como de arnés, puede influir en su movimiento. Y es lo que os he comentado, ¿no? Si tú llevas un pantalón muy estrecho, llevas unas zapatillas pequeñas, antes o después te va a salir una herida. Y con los perros pasa igual. Si no se puede mover correctamente, o si hay zonas en las que hay hiperpresión, os insisto mucho en las zonas de hiperpresión, pero cuando hay una hiperpresión, el flujo sanguíneo en esa zona a nivel local se ve limitado. Entonces dices, bueno, ¿y eso en qué influye? Pues imagínate el tendón del bíceps con una zona de hiperpresión, que la hiperpresión, el aumento de presión a nivel local, hace que el riego sanguíneo no sea bueno. El tendón tiene que estar nutrido, tiene que tener aporte de oxígeno y de nutrientes para su propio metabolismo, ¿no? Y para tener una buena calidad de tejido. Si la sangre no llega, evidentemente ese tejido va a ser de mala calidad, ¿vale? Y eso puede derivar en sinovitis, en tendinopatías, en microroturas, en inestabilidad, como os he comentado, presencia de osteofitos, ¿vale? Y recordar que los perros cargan el 60% del peso en los miembros anteriores y el 40% detrás. Y no solamente eso, habéis visto el vídeo, la cantidad de movimiento que tiene la escápula, ¿vale? Toda la relación que tiene a nivel de la musculatura precervical está justamente limitando los laterales de la parrilla costal, o sea que biomecánicamente tiene muchísimas influencias sobre el sistema musculoesquelético. Entonces, bueno, la próxima vez que vayamos a una tienda a comprar un arnés, vamos a huir un poco de las modas y vamos a asegurarnos de que nuestro perro va cómodo, que el perro va bien ajustado con su arnés, ¿vale? Pero que el arnés no es ningún impedimento para que mi perro pueda disfrutar del paseo. Bueno, pues espero que os haya gustado esta charla. Imagino que ahora iréis todos a revisar vuestros collares y vuestros arneses y a ponerlos a vuestros perros a ver qué tal le quedan. Espero que esto genere cambios y que ajustéis los arneses correctamente.
Y bueno, si queréis abrir los micrófonos y consultarme alguna duda o algo que no haya quedado claro, este es el momento. No sé si hay alguna duda, para eso tendréis que abrir los micrófonos. Elena, entonces, ¿tú cuál nos recomendarías? O sea, ¿tienes alguna preferencia, por ejemplo, yo he visto que el de Y es un Sí. poco el que menos, dentro de que todos acortan un poco el rango de movilidad, el de Y es un poco el que menos, puede ser. A mí me gusta más el arnés en H, pero porque el que va en Y generalmente suele estar hecho con tiras muy gruesas. Entonces suele al final interferir en el movimiento de la escápula. En cambio, el que va en H, si te das cuenta, hay varios modelos que han salido que termina en la parte cervical, va como en pico. ¿Vale? Entonces, mientras me deje libre la parte del cuello, como son tiras un poco más finitas y lleva una tira que va transversal a nivel de la espalda por la línea media, el movimiento de la escápula va a ir completamente libre. ¿Vale? Vale. Entonces, mucho mejor, porque además no interfieren en la parte anterior del movimiento, las paletillas van completamente libres y lo único eso, hay que tener cuidado de que no sea alto, ¿vale? Que tenga la parte cervical, precervical alta y con eso es suficiente y luego ajustarlo correctamente. A mí es el que más me gusta. Vale, ok, gracias. Nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, imagino que cuando veáis en casa los arneses y esas cosas a lo mejor surgen más dudas. Que sepáis que si os habéis quedado con ganas de volver a ver esta charla o no os ha quedado algo claro, podéis volver a verla a partir de la próxima semana en la página fisioterapiaviva.com. Mi correo es elena@fisioterapiaviva.com. Cualquier duda que tengáis al respecto también me podéis escribir. Y bueno, y nos vemos dentro de un mesecito en la siguiente charla. Y bueno, y esperando vuestros comentarios. Me alegro mucho de que estéis ahí al otro lado y que tengáis un feliz fin de semana.